Capítulo 29. En el 7º mes, el 1 del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el 10 de este mes 7º tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero, y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. Hay más solemnidades sagradas en el 7º mes que en los demás. Era la temporada entre la cosecha y la siembra. Mientras más tiempo libre tengamos de las presiones de esta vida, más tiempo debemos dedicar al servicio inmediato de Dios. Se había establecido el toque de trompetas, Levítico 23-24. Aquí se ordena los sacrificios que debían ofrendarse ese día. Quien quiera conocer el propósito de Dios en la Escritura debe comparar una porción con otra. Aquí debemos ver que se hizo el día 1 santo, convocación del 7º mes. El día 1 es domingo. Ya se celebraba el domingo, pero como una figura de lo que habría de venir, de la resurrección. Las trompetas simbolizan la resurrección de Cristo, porque el Rey ha resucitado, ha vencido. Tiene su figura profética. Es una figura profética, y ya vimos en los demás capítulos que siempre hay un domingo que celebrar. Por eso es que quedó de esos rituales, quedó como reminiscencia el domingo. Las revelaciones posteriores de la luz divina explican el oscuro y suplen lo que falta para que el hombre de Dios pueda ser perfecto. También a los 15 días del mes 7º tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, y 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El 2º día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día 3º, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El 4º día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El 5º día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley.
y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos, y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones, y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Poco después del día de la expiación en que los hombres tenían que afligir su alma, venía la fiesta de los tabernáculos en que tenía que regocijarse ante el Señor. Sus días de regocijo tenían que ser días de sacrificios. La disposición de estar alegres nos hace bien, cuando estimula nuestro corazón para los deberes del servicio de Dios. Aquí había el octavo día y el 15º día, que son el primer día de cada semana que se celebraban. Son domingos también. Aquí continúan celebrándose los domingos también. Desde aquí inició a celebrarse el domingo, porque era el día de la resurrección y estaba simbolizado a través de estas fiestas. Todos los días en que permanecían en las cabañas tenían que ofrecer sacrificios. Mientras estemos aquí en estado de tabernáculo, es por nuestro interés y también nuestro deber mantener constante comunión con Dios. Se indican los sacrificios para cada uno de los 7 días. Cada día habría ofrenda por el pecado, como las demás festividades. Nuestros sacrificios de alabanza no pueden ser aceptados por Dios, a menos que sea parte del gran sacrificio que Cristo ofrendó cuando por nosotros se hizo ofrenda por el pecado. No hay servicios extraordinarios que sustituyan las devociones estipuladas. Todo aquí nos recuerda nuestra pecaminosidad. La vida que vivimos en la carne debe serlo por la fe del Hijo de Dios, hasta que vayamos a estar con Él, a contemplar su gloria y a alabar su misericordia, la de aquel que nos ha amado y lavado de nuestros pecados en su propia sangre. A Él sea el honor y la gloria por siempre. Amén.